Nunca creí que el viento pudiera hablar, hasta que escuché mi nombre susurrado por voces que no pertenecen a este mundo. Si estás escuchando esto, es porque el viento ya sabe quién eres. Nunca creí en fantasmas, ni en maldiciones, y mucho menos en historias de pueblos perdidos que parecen sacados de novelas baratas. Pero todo cambió aquella noche en Puerto Oscuro, un lugar donde incluso el aire parece estar cargado de secretos. Recibí una llamada de Claudia Rivas, una colega que solía admirar. Su voz, normalmente segura, temblaba al otro lado de la línea. «Martín, necesito que vengas. Aquí hay algo que debes escuchar». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Llegué al día siguiente. Puerto Oscuro era un pueblo pequeño, rodeado por un mar inquieto y acantilados que parecían vigilar cada rincón. El viento, constante y helado, no era normal. Tenía un tono extraño, como si llevara consigo fragmentos de conversaciones. Claudia me recibió en una posada. Su rostro mostraba señales de insomnio y miedo. «No me digas que te asustaste por un viento curioso», le dije intentando bromear. Pero ella no sonrió. «Martín, tienes que escuchar esto». Me llevó a su habitación y reprodujo una grabación. Al principio solo era el sonido del viento, pero luego una voz se abrió paso. Clara, masculina, y diciendo un nombre. Daniel Rivas. «Es mi hermano», me dijo. «Desapareció hace 20 años». Cuanto más me involucraba, más extraño se volvía todo. Claudia había investigado durante semanas. Me mostró mapas del pueblo, testimonios de los lugareños y recortes de noticias sobre un naufragio ocurrido frente a la costa hacía décadas. Lo llamaban el Sombra Azul. «Todo está conectado», me dijo. El naufragio, las desapariciones y ahora esto. Aquella noche decidí acompañarla a grabar el viento. Mientras caminábamos hacia los acantilados, el viento parecía cargar un peso sobre nosotros. Entonces sucedió. Una voz, fuerte y clara, atravesó el aire. «Martín Velázquez, no deberías estar aquí». No puedo explicar el terror que sentí al escuchar mi propio nombre. Claudia también lo escuchó. Nos miramos en silencio, entendiendo que ya no podíamos ignorar lo que estaba ocurriendo. Días después, encontramos a una anciana llamada Carmen, una sobreviviente del naufragio. Sus ojos, llenos de historias y miedo, nos revelaron algo espeluznante. El Sombra Azul transportaba a personas incómodas para el régimen de la época. Los pasajeros no solo murieron, fueron traicionados, asesinados, y ahora sus almas buscaban justicia. «El viento no miente», dijo Carmen, «pero tiene un precio, y ustedes lo están pagando». Esa misma noche, mientras revisábamos las grabaciones, Claudia me confesó algo que hizo que mi sangre se helara. El viento no solo dice los nombres de los muertos, Martín, también dice los de los que van a morir. Alguien golpeó la puerta. Era un hombre con rostro sombrío, un lugareño que nos entregó una carta vieja antes de desaparecer. Dentro de la carta había una lista de nombres, los pasajeros del naufragio. El último nombre en la lista era Daniel Rivas, pero lo que me dejó sin aliento fue el penúltimo, Martín Velázquez. Esa noche decidimos enfrentar el misterio. Nos dirigimos al lugar exacto donde ocurrió el naufragio, un acantilado conocido como la Puerta del Viento. Llevamos equipos de grabación, pero al llegar, el viento se volvió ensordecedor. Las voces eran tan claras que parecía que los muertos estaban allí con nosotros. «Ellos sabían que nos iban a matar», dijo una voz. Entonces vi figuras en el viento, sombras que se movían como si estuvieran vivas. Una de ellas se acercó a Claudia. Era Daniel. Podía verlo claramente, con su rostro lleno de tristeza y culpa. «Claudia, detente»,
no sigas esto. Ellos no te dejarán ir. Pero ya era demasiado tarde. El viento comenzó a gritar, nombres y lamentos mezclándose en una cacofonía imposible de soportar. Claudia se desplomó al suelo y yo intenté arrastrarla lejos. Cuando desperté, estaba en un hospital. Claudia no estaba. Pregunté por ella, pero los médicos dijeron que llegué solo. Al revisar mis cosas encontré su grabadora. La reproduje, esperando alguna respuesta. La última grabación era del viento en su máxima furia. Entre los gritos y susurros, escuché su voz. Martín, vive, cuenta nuestra historia. Publiqué todo lo que teníamos, las grabaciones, los nombres, la verdad sobre el Sombra Azul. El artículo causó un revuelo nacional. Pero desde entonces, cada vez que hay viento, escucho mi nombre. Y sé que algún día vendrán por mí también.